Hermanos de Pax, tengan bendiciones del Señor, un encuentro más aquí en este espacio donde compartimos algunas experiencias que tienen que ver con la fe nuestra de cada día. Una de las palabras que hemos repetido y que hemos escuchado con frecuencia es evangelio. Hoy quiero compartir contigo qué entendemos por evangelizar. Mucha gente hace la pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿Qué cosa es evangelizar? Hay documentos de la Iglesia que hablan de la nueva evangelización. Entonces, en primer lugar, te tengo que decir que evangelio es un término que aparece en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque hace referencia a la buena noticia. Entonces, Cristo anuncia en Lucas, un pasaje se menciona donde Él dice, he venido a anunciarles el evangelio. En otros pasajes habla, y las Biblias también, según las ediciones, lo traducen y dice, he venido a traerles la buena noticia. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia. Eso quiere decir el término. Pero aplicado a nuestra fe, el evangelio es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El Hijo de Dios se hizo hombre. Esa es la buena noticia. Y todo lo que implica ello, es decir, he venido a anunciarle la buena noticia, el año de gracia del Señor. Puede buscarlo en Lucas, cuando Jesús entra a la sinagoga, entonces desarrolla toda una línea profética. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a anunciar la liberación, etc. Entonces, el Evangelio es la gran noticia que los hombres esperaban y que ya se ha comenzado a cumplir. El Evangelio se está haciendo. El Evangelio no es una realidad terminada. El anuncio está hecho, el anuncio está dado. Ahora hay que encarnar, hay que vivir el Evangelio. De ahí viene la idea de evangelizar. Cuando Mateo 28 o Marcos 16 dice, vayan y anuncien a todos los pueblos lo que yo les he enseñado, etc., está diciendo, vayan y evangelicen. Ir, salir, abrir las puertas, todo ello implica una iglesia que es apostólica. Apóstol, enviar. Apostoleo, ser enviado, de ahí viene apóstol. Entonces la iglesia es apostólica. Ha sido enviada porque ha sido enviada ¿a qué? A llevar el evangelio, la buena noticia al mundo. Todo lo que implica la presencia de Cristo, la buena noticia, la liberación, el perdón de los pecados, etc., ¿no? Entonces tenemos que tener claro que el evangelio en sí mismo es Jesucristo. Una cosa es el evangelio escrito. Por eso en las misas tú escucharás lectura del Santo Evangelio, según se habla en singular. Quiere decir, hay un solo Evangelio, que es Jesucristo, Jesucristo mismo. Por eso se dice que Cristo es el Evangelio del Padre. Cristo es la buena noticia del Padre a los hombres. Entonces nosotros tenemos 4 evangelistas que escribieron sobre la buena noticia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4, sin ponerse de acuerdo como uno pudiese pensar, nos traen una armonía impresionante, una concordancia, pero también grandes diferencias. Es palabra de Dios. Entonces el Evangelio, siempre en la liturgia, se ha de leer de manera solemne. Entonces tú habrás escuchado lectura del Santo Evangelio. Y si bien en la misa tenemos primera lectura los domingos, salmo, segunda lectura, el aleluya y viene el Evangelio es la única de todas las lecturas que se proclama de pie y nos persignamos antes de escucharlo, de leerla. Entonces se hace el signo de la cruz en el libro y se besa el libro y la puede leer, la proclama el diácono, el presbítero o el obispo, ¿cierto? Entonces cualquiera de nosotros puede leer la primera lectura o los salmos, pero el Evangelio escrito está reservado al diácono o al presbítero, ¿no? Entonces el Evangelio escrito está ahí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros debemos de dar un paso más. Escuchamos la lectura del Evangelio, contemplamos a Cristo, que es el Evangelio del Padre, Cristo es propiamente el Evangelio en sí, y hay que anunciarlo. Y por eso dice, Él vino a traernos la buena noticia, ¿no? Si miramos Navidad, si miramos el Domingo de Ramos, toda esta referencia es bendito el que viene en nombre del Señor.
aquel que trae la paz, aquel que nos visita, el Emanuel, etc. Él es la buena noticia. Por eso que evangelizar, ¿qué es? Llevar el evangelio a los demás. Somos una iglesia llamada a evangelizar. Y cuando Cristo en Mateo 28 dice, vayan por todo el mundo, bauticen y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Pero dice algo interesante, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. ¿Qué quiere decirnos? Que el evangelio tiene que predicarse hasta el fin de los tiempos. ¿Entiendes? O sea, tú dirías, ¿hasta cuándo se va a predicar? ¿Hasta cuándo la iglesia anuncia? Constantemente hasta que se termine este mundo, dice Mateo. ¿Ves? Entonces la iglesia está llamada a llevar el evangelio, a anunciar el evangelio que exige o que supone incluso conversión. Es fundamental. Entonces dice, anuncien la conversión y el perdón de los pecados, ¿no? El reino ha llegado, etc. Entonces yo creo que somos una iglesia que tiene que mirarse a sí misma y preguntarse, ¿qué tanto hemos entendido del evangelio realmente y qué tanto lo estamos llevando? Por eso que la misión de evangelizar la tenemos todos los bautizados. No solamente es una cuestión del sacerdote, de la religiosa, del Santo Padre. La misión de evangelizar le compete a la iglesia, como iglesia. Y tú eres iglesia, yo soy iglesia. Una cuestión ya es dentro de la iglesia, las instituciones o las organizaciones que tenemos. Propiamente hablamos de catequesis, por ejemplo, ¿no? Una catequesis para un sacramento determinado, ¿no? Catequesis presacramental, estamos evangelizando a los niños, a los papás, a los padrinos, a los jóvenes, a los novios, estamos evangelizando. Entonces uno dice, ¿cuál es la función de la parroquia? ¿Para qué están las parroquias? Anunciar el evangelio. ¿Y cómo anuncias el evangelio? Bueno, la parroquia lo puede anunciar en los sacramentos, las misas, pero no se reduce a eso. También lo anuncia en las catequesis, evangeliza a través de la catequesis. Pero las parroquias también evangelizan en los proyectos sociales que tienen. Puede ser, de alguna manera, el principio de subsidiariedad que conocemos. Evangelizamos también en las escuelas, evangelizamos en los comedores, en las postas médicas, en los asilos, los albergues, diversos espacios de evangelización. Se trata no solamente de llevar el evangelio a esos espacios, sino crear espacios de evangelización. Las parroquias están llamadas a eso. Entonces tú, recuerda un poco, ¿cómo recibiste el evangelio? ¿Con qué alegría recibiste los primeros datos, por así decir, de la evangelización? ¿Y hoy cómo estás? Es importante descubrir que si recibimos, debemos dar. Debemos dar, no solamente doy si quiero, no. Si tú has recibido algo, cuanto más del evangelio, es porque tienes que darlo. Y de eso se trata. Entonces todos los bautizados, cuanto más los confirmados, tenemos que llevar el evangelio. Porque el bautismo nos hace discípulos y la confirmación nos envía, nos hace apóstoles. Entonces el bautizado evangeliza. Cuanto más el que ha confirmado su fe debe anunciar. Por eso que para contraer matrimonio se recomienda, en lo posible, estar confirmado. Porque vas a conducir un hogar, vas a educar hijos, vas a anunciar el evangelio en pareja. Entonces, ¿cómo anunciar el evangelio si no he confirmado mi fe? Si no he ratificado, si no he dicho yo mismo, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La fe del bautismo, ahora yo la confirmo. Entonces yo te recuerdo ello, ¿por qué? Porque es el tiempo, es el momento. Cristo dice, debe anunciarse en todo tiempo, en todo lugar. Cuando le cuestionan a los discípulos sobre la predicación, que había otros que predicaban, Cristo dice, ojalá todos predicaran, ojalá todos fueran predicadores. Pero recuerda que no solo se predica de palabra, también se predica con las obras. Por eso tú puedes ser un gran evangelizador. Los medios de comunicación, ¿qué hacemos aquí en este espacio? Evangelizamos. Este espacio es llevar el evangelio a tantas personas como tú, que desde sus espacios propios pueden alimentar su fe y están llamados a transmitirla. Que Dios te bendiga y recuerda que el evangelio debe anunciarse siempre hasta el fin de los tiempos y Cristo está con nosotros de manera permanente. Que Dios te bendiga.